Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, Fabricio, ¿cómo estás? Bien, profe. Profesor, antes que inicie la clase, una consulta. Dime. Antes de todo, disculpe, es que lo que pasa es que no pude mandar la tarea de geometría porque estuve avanzando sobre las tres atrasadas y me olvidé sobre la tarea de geometría, profe. Ya, lo mandas ahora, pues, o cuando puedas. No hay problema. Ok, profesor. Le quería hacer una consulta. En el primer problema de la tarea, yo estaba avanzando, pero me salen resultados menores de 120 de los resultados que están acá, que son 120, la A, B, la 200, C 100, D 100, 160 y la E 180, profe. ¿Y no te sale ninguno de esos? No, profe, me salen menores. Resultados menores. No sé si yo estaré mal o... Ya, ahora lo reviso eso, ¿ya? Ah, ya, ok, profe. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Tamara. Hola. Buenas tardes. Muy bien. Profesor, Prendemos cámaras para tomarnos la foto de inicio, por favor. profe, Dime. usted es el que le enseña a mi hermana, ¿verdad? Le tocó. Así Oye, es. a mi hermana le tocó álgebra, ¿verdad, profe? Sí. Ya, gracias, profe. Ok. Muy bien.
Hoy tenemos el curso de geometría. Martes 6 de abril de 2021, la clase número 5, problemas adicionales. ¿Sobre qué? Sobre la clase que hicimos última, a la que hicimos referencia de los triángulos. La última clase hablamos de los triángulos. Entonces, hoy vamos a hacer problemas sobre triángulos. Nada más. Complementando esa clase. ¿Correcto? Problemas adicionales, entonces. ¿Qué vamos a aplicar en cada uno de ellos? Los conceptos vistos en teoría en las clases anteriores. Primero, en la gráfica o en el gráfico que vemos aquí, me piden calcular X. Y para hallar X, en esta gráfica, en este triángulo ABC, debemos tomar en cuenta la propiedad fundamental de los triángulos, la primera propiedad fundamental, que dice que si sumamos las medidas de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera, eso debe darme como resultado 180 grados. Vale decir que si sumamos el ángulo que está en el vértice A, X más 45, más el ángulo que está en el vértice B, X, más el ángulo que está en el vértice C, X más 15, todo eso me debe dar 180 grados. Entonces aplicamos simplemente aquello y decimos X más 45 del vértice A más X del vértice B más X más 15 del vértice C, eso me debe dar 180. Resolviendo la ecuación tendremos ahí 3X, que va a ser igual a 180, que va a restar a lo que hemos sumado ahí, 45 más 15, que me da 60, pasa a restar, menos 60. Entonces, X va a ser igual a 180 menos 60, que es 120, entre 3. Por lo tanto, X va a ser igual a 40 grados. Ya tenemos nuestra solución al problema número 1. Problema número 2. Problema número 2. En el gráfico, calcular X. Acá tenemos otra gráfica. X está por acá. X es un ángulo externo. Sabemos, por propiedad fundamental de los triángulos también, que un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores que no son adyacentes a él. O sea, que no están juntos a ese ángulo en mención. Por lo tanto, no puedo tomar este ángulo interior. Tengo que tomar este ángulo que está en B y el ángulo que estaría en A, que no lo tenemos, pero que lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque ya tenemos este ángulo de 114. Y ese 114 más el ángulo que quiero encontrar, los dos juntos, hacen un ángulo llano, que ya lo expliqué la semana pasada también. ¿Por qué le decimos ángulo llano? Dentro de la clasificación de ángulos, tenemos al ángulo llano, que es el ángulo de media vuelta, que tiene una medida de 180 grados. Como ya tengo 114, para hallar este ángulo de acá, lo único que tenemos que hacer es restar. ¿Qué vamos a restar? 180 menos 114. Y eso me dará la medida de ese ángulo interior. Entonces restamos 180 menos 114, eso me dará 66 grados. ¿Correcto? 66. Muy bien, eso es lo que mide aquí adentro, 66 grados. 66 grados, este ángulo que está en B, inmediatamente lo reconocemos como un ángulo recto, porque está ahí la gráfica que me lo indica así, y decimos que este ángulo que está acá es un ángulo recto, por lo tanto, este ángulo mide 90 grados.
Y por teorema o por propiedad fundamental sabemos que este ángulo externo es igual a la suma de estos dos. Entonces, para hallar X por propiedad, diremos que es igual a 90 más 66. X entonces es 90 más 66, 156. Y ahí hemos hallado entonces el valor de X. Muy bien. Profe, no copiamos, ahí va a estar en la página. Claro que sí. Esto ya está la diapositiva en la plataforma. El internet se cuelga, se queda parado un rato. Esto ya está en la plataforma desde ayer en la noche. Lo que tienen que ustedes hacer es a esas diapositivas que están en blanco, así como la ven ahorita, con la imagen que yo mando al WhatsApp, ustedes la van a complementar, anotando esa resolución a los ejercicios. ¿Ya? Muy bien, problema 3. Problema 3. Tenemos que calcular nuevamente X y aquí utilizamos otra propiedad fundamental de los triángulos. ¿Cuál de las propiedades? La tercera propiedad. ¿Qué dice? Que si sumamos las medidas de los ángulos externos, uno por vértice, obtendremos como resultado 360 grados. Y aquí tenemos el ángulo externo del vértice A, el ángulo externo del vértice B y el ángulo externo del vértice C. Y sumamos los tres, nos debe dar 360. Entonces, sencillamente sumamos 126 más 118 más X. Eso es igual a 360 grados. ¿Qué queremos? X. Nos quedamos. Luego 360 va a restar a esa suma de 126 más 118. ¿Cuánto es 126 más 118? Eso será 244, si no estoy mal. 244. Ahora, X va a ser igual a 360 menos 244. ¿Cuánto es 360 menos 244? Bueno, restamos 10 menos 4, 6. ¿No? 5 menos 4, 1. Y 3 menos 2 es 1. 116 grados. Y ya tenemos el valor que nos solicitaban para X. En la siguiente figura, me piden calcular X que está por acá. Pero me dicen además que AB, este segmento, este lado de acá, AB, es igual a este lado de acá, BD, y es igual a este lado de acá, DC. Mira, vamos a observar solamente el triángulo que les voy a remarcar, nada más. El triángulo naranja, el triángulo A, el internet falla nuevamente, separa la imagen. El triángulo que estoy poniendo de naranja, vamos a trabajar ahí. Del resto nos olvidamos, por favor. Solamente el triángulo naranja, donde vemos que este lado, el lado AB tiene un punto y el lado BD también tiene un punto. Quiere decir que estos dos lados son iguales, tienen la misma longitud. Y el triángulo que tiene dos lados iguales se llama isósceles. Y el triángulo isósceles, así como tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Tiene dos lados iguales y esos dos ángulos que les corresponden a esos lados también son iguales. Entonces, este ángulo que se encuentra aquí y este ángulo que se encuentra aquí son iguales los dos. Los dos son iguales, ¿correcto?
Los dos son iguales. Vamos a ver. Solamente en el triángulo naranja que estamos trabajando. Los tres deben sumar 180. Pero ya tenemos un ángulo que mide 24. Vamos a decir, para efectos de resolver, que este ángulo de acá es A minúscula. Y que, por lo tanto, al ser igual que este también es A minúscula. Estos dos son A y A sus medidas. Entonces, vamos a resolver eso y decimos, el vértice A es A, más el vértice B es 24, más el vértice D es A nuevamente. Los tres juntos deben sumar 180 por propiedad. Ahora, A más A, 2 veces A. Eso es igual a 180 menos 24. Me quedo solamente con A, que es lo que necesito. Me urge saber cuánto mide A. Entonces digo, 180 menos 24, ¿cuánto es? A ver, si es 160, 156, ¿verdad? 156. Y ese 2 que estaba multiplicando A pasa a dividir. Por lo tanto, afirmamos que A es igual, ¿cuánto es 156 entre 2? 156 entre 2 es 75, 78. No me equivoco. Ya está. 78. Ya está. Esa es la medida de A. ¿Correcto? Esa es la medida de A. 78. Ojo con esto. Si A es 78, vamos borrando esto de acá. 78. Y le ponemos ahí para saber y para tenerlo claro. Eso vale 78. Por lo tanto, este de acá también. Por lo tanto, ese también. ¿Ya? 78 este. Este es un ángulo externo. Este es un ángulo externo ¿de dónde? Del triángulo que voy a hacer en este momento, mira. De este triángulo de acá. Del triángulo. Ay, del triángulo B, D, C. De este triángulo de acá. De ese triángulo verde. Entonces, este ángulo externo es igual a la suma de estos dos, ¿correcto? De estos dos. Del triángulo que está aquí arriba y del triángulo que está aquí abajo. ¿Correcto? Bien. A ver. Si esto mide 78 y todo esto es un ángulo llano que mide 180 y ya tengo 78, ¿cuánto va a valer esto? Para mí o para nosotros, este va a ser el ángulo B. ¿Correcto? B. Vamos a ver. Entonces decimos B más 78 debe dar igual a 180 grados. Es el ángulo B solito. Para saber cuánto vale, voy a tener que restar 180 menos 78. Por lo tanto, B es igual a 102 grados. ¿Ok? 102 grados. Ya está. Este B vale 102. Vamos a cambiar ese B por 102. Ya está. Ojo, que por gráfica, el lado BD tiene un punto y el lado DC también tiene un punto. Son lados iguales. Quiere decir que estos dos lados, perdón, que estos dos ángulos, el que está en el vértice B y el que está en el vértice C, son iguales. Esos dos son iguales. Este es igual que este de acá. Ok, vamos a decir que esos dos ángulos, este y este, son
son C. ¿Correcto? Son C. Entonces sumemos. Por acá, el ángulo de 102 grados, más el ángulo C, más otra vez el ángulo C, porque son dos ángulos C, eso tiene que ser igual a 180. C más C, 2 veces C. 180 menos ese 102 que pasa a restar. C es igual, 180 menos 102, eso nos da 78. 78 entre 2 nos va a dar el valor de C. 78 entre 2 es 35, 39, si no me equivoco. 39. Entonces, ya tenemos el ángulo C. Pero ahí recién voy a poder sacar X. Porque este X es ángulo externo, que es igual a la suma de este ángulo C más 102. Por propiedad, entonces, trabajamos aquello. Y decimos por acá, el ángulo X va a ser igual al ángulo de 102 grados más el ángulo C que hemos hallado de 39. X va a ser igual a 141 grados. Ya está. Ya encontramos el valor de nuestra incógnita X. Ok, también la imagen ya está en el WhatsApp. Se para la imagen, entra, sale. Ya se puso negra mi pantalla. Ojalá que se pueda seguir anotando. Sí se puede, perfecto. Ya me había asustado ya. Problema número 5. A ver, tenemos, en esta gráfica me piden calcular X. Ojo, pero me están diciendo que hay ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Me están diciendo que AD, ¿dónde está AD? Este lado de acá, AD. Le voy a poner un punto rojo a AD. Ahí está. Ese AD es igual a BD, a este de acá, BD. Y también es igual a DC, a este de acá. Ojo, ahí tenemos dos triángulos isósceles. ¿Correcto? Dos triángulos isósceles. Si este lado BD es igual a este lado DA, quiere decir que si este ángulo es 2X, este ángulo de acá también es 2X. También es 2X. Y le vamos a poner ahí. 2X. Ya está. Además, miremos el otro triángulo. El triángulo ACD. Este triángulo que está acá. Si este lado es igual que este lado, este ángulo es igual que este ángulo de acá. Si esto mide X, esto de acá también mide X. Y ya con eso es más que suficiente para poder determinar el valor de X. ¿Por qué? Porque ya trabajo en todo el triángulo grande. Y en todo el triángulo grande, el vértice A mide 2X más X, 3X. Más el vértice B, el ángulo que se forma ahí, mide 2X. Y en el vértice C, su ángulo mide X. Sumamos los tres ángulos y ya sabemos que eso nos debe dar 180.
2 más 3 más 1, 6x es igual a 180. Entonces, x es igual a 180 entre 6. X es igual, 6 por 3, 18, 30 grados. Ya está ahí el valor de x que queríamos calcular. Número 6. Tenemos, en la gráfica que vemos acá, AD, vamos igual a marcarlo, AD es, ¿dónde está AD? Allá, esto de acá, este lado es igual a DE, aquí a este lado. Otra vez se paraliza la pantalla, otra vez, ya está. Además, me dicen que, mira, está con rojo, estos dos lados son iguales. ¿Ya? Además, me dicen que estos dos lados, EF y FC, también son iguales. ¿Ya? Muy bien. A ver, ahora lo que tenemos que hacer es hallar la medida de X que está acá. Muy bien. ¿Conocemos la medida de este ángulo de acá? No. Vamos a darle un valor a ese ángulo. A este vértice, a este ángulo del vértice A y a este ángulo del vértice E, como tienen la misma medida, son iguales, porque esos lados son iguales, le vamos a poner el mismo valor. Y vamos a decir que este ángulo mide A y este ángulo mide A. ¿Correcto? Ya está. Listo. Vamos a hacer por acá también en el otro lado. Estos dos lados, EF y FC, también son lados iguales en ese triángulo. No sabemos la medida de los ángulos interiores, pero podemos determinarle un valor para estos dos ángulos que deben ser iguales también, al ser isósceles. Vamos a poner B acá. Y le vamos a poner B acá. Yo les digo que inmediatamente podemos determinarlo que esa X es igual a 50 grados. Pero vamos a trabajar en búsqueda de ese resultado. Y tenemos por acá el ángulo que se encuentra. Estamos dándole un valor cualquiera porque no tenemos los valores ahí, pero nos estamos tomando del dato que nos dan. Si son iguales es isósceles y los lados son iguales. Yo le pude haber puesto M y M, Y, Z y Z. Quiero ponerles A y A, B y B. En el vértice A se forma el ángulo A. A eso le sumo el ángulo que se forma en el vértice B, que es el ángulo de 50 grados. A eso le sumo el ángulo que se forma en el vértice C, B grados. Los tres en el triángulo grande, los tres miden 180 grados. Entonces tenemos A más 50 más B, 180. Tenemos entonces que A más B es igual a 180 menos 50. A más B entonces es igual a 130. A más B es 130. Conclusión. ¿Para qué nos sirve eso? Para determinar lo que queremos encontrar. ¿Y qué es? X. ¿Qué cosa es X? La unión de estos tres ángulos. Esto es un ángulo llano. Esto es un ángulo llano. ¿Ya? Eso es un ángulo llano. Y el ángulo llano el ángulo llano ya no marca. Bueno,
Ese ángulo llano se va a hallar sumando, ¿qué? Sumando las medidas de los ángulos A más X y más B. Así hallaremos ese ángulo llano que está en el vértice E. Muy bien. Como ya sabemos, A más B por la anterior ecuación es igual a 130. ¿Correcto? Ya, 130. Listo. 130 más ese ángulo X, los tres juntos me deben dar 180 grados. Por lo tanto, X va a ser igual a 180 menos 130. Y entonces, eso será igual finalmente a 50 grados. ¿Correcto? Eso será igual a 50 grados. Y ya habremos hallado, y otra vez ya no escribo. Y otra vez ya encontramos el valor de X. Voy a ponerlo y le voy a tomar foto así porque si no, no avanzamos. Problema esto del internet. 130 más X igual a 180. X es igual a 180 menos 130 y eso es igual a 50. Ya está. Voy a mandar la imagen. Ay, señor. Bueno, chicos, no me deja seguir escribiendo. Me pone tenso, nervioso esto. Salimos y volvemos a ingresar al mismo link, por favor, para ver si tenemos suerte y podemos escribir sobre la pantalla. Gracias. Al mismo link. Sí, profe.